Hola, buenos días amigos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy, como casi siempre tratamos de traemos canela fina. Bueno, hoy traemos a un autor del que ya hemos hablado. Traemos la continuación de la obra de la que hablamos en la última ocasión, el asesinato de Sócrates, de Marcos Sicot, que fue finalista al Premio Planeta en su día, en 2016, si no me equivoco. La verdad es que la novela pues me sirvió para sumergirme en lo que fue la Grecia clásica, ¿verdad? Un periodo histórico cuna de la cultura occidental, pues que nos apasiona y como hemos dicho en otras ocasiones, eh, quizá una de las motivaciones de este despertar intelectual, filosófico y hasta científico, si me apuráis, con Aristóteles, de Europa, pues lo encontramos en la organización de las polis griegas, ¿verdad? Fueron una anomalía en la historia y salvo en la Magna Grecia, no hubo ningún otro estado, más que estado, imperio o organización política similar a la de entonces, que es, digamos, el origen de nuestras ciudades modernas. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, al asesinato de Platón. Es una obra eh, más o menos igual de larga que la anterior, son unas 900 páginas, pero no se hace para nada largo, porque está dividida en capítulos cortos y el autor pues va cambiando constantemente de escenario. Básicamente Atenas, Siracusa en este caso, ahora explicaremos por qué, Esparta y otros lugares menores, ¿verdad? La obra empieza como la anterior, con una ilustración de los lugares principales donde se desarrolla la trama, que quieras que no se agradece, porque cuando se habla de algún lugar en concreto siempre puedes volver a las primeras páginas. Por ejemplo, aquí tenemos dibujado a la Atenas clásica y, y, puedes ir allí y ver dónde verdaderamente se desarrolla la acción. La descripción está acertada con la ayuda de los mapas, pues que prácticamente el autor consigue que nos situemos allí en medio de la acción, ¿verdad? Y que podamos vivir la experiencia de los personajes. También como efecto secundario, pues describe un poco cómo era, cómo se desarrollaba la vida con respecto a la sociedad de la época y los diferentes estratos sociales. Desde la esclavitud hasta los artesanos, pasando por los políticos, etcétera. Y bueno, aquí podemos encontrar básicamente tres subtramas que se entrelazan. Una que tiene su centro en Siracusa, con los tres viajes que hizo Platón a Siracusa. Ahora explicaremos un poco las motivaciones. Otro Atenas y otro Esparta, como suele ser tradicional en el autor. Y las tres tramas algunas veces confluyen, ¿verdad? Sobre todo la de la siracusana y la ateniense, y otras veces apenas se rozan. Pues la trama de Esparta discurre un poco separada del resto, ¿verdad? Bueno, aquí, como en la obra anterior, el asesinato de Sócrates, pues no podemos identificar verdaderamente a Platón como el personaje principal de la trama, aunque la portada lleve su nombre. Como digo, las tres subtramas corren paralelamente y no me atrevo yo a señalar con el dedo quién en esta obra es el personaje principal. Es cierto que tienes personajes, digamos, secundarios bien destacados, con gran profundidad psicológica. Algunos son históricos, como por ejemplo el propio Platón y como el autor señala al final de la obra, y otros son inventados. Al final de la obra el autor pues hace una aclaración y señala quién es quién, ¿verdad? Pero en esta ficción histórica podemos decir que el 70-80% de los acontecimientos que se narran sucedieron verdaderamente, ¿verdad? Que es como tiene que ser una novela histórica, más difícil de hacer y de escribir
en tanto en cuanto más nos alejamos de la época contemporánea, ¿verdad? Y bueno, y en la obra pues me ha encantado pues porque es ágil a la hora de leer a pesar de su extensión, por estas, como digo, estas tres subtramas que se entremezclan. El autor mezcla magistralmente lo que es la reflexión, ¿verdad? Pues los debates de Platón en su academia, ¿verdad? Su academia ateniense, que se llama academia pues por un personaje histórico anterior que se llama Academo, que tiene una estatua en la propia academia, valga la redundancia. Su famosa cita que estaba escrita en lo alto del pórtico de la entrada de su academia: no entre nadie que no sepa geometría, la importancia que le daba Platón a las formas. Y bueno, el autor nos retrata de la manera más humana posible la figura del filósofo, pues que tuvo un sueño, que era tratar de conseguir el político filósofo. Platón afirmaba pues que según cada cual tuviera sus capacidades, pues debía dedicarse a una función en concreto, y la política era una de ellas, y la política debería ser desempeñada por filósofos, por pensadores, no por tiranos, ¿verdad? Refiriéndose en este caso a Siracusa. Siracusa es un sueño que tiene Platón a propósito de uno de los personajes históricos, que es Dion, de Siracusa, que servía a Dionisio el Joven, que fue el tirano de Siracusa que sucedió a su padre, y en el que Dion tenía bastante esperanza de que llegase a encarnar, Dion y Platón, esta figura de filósofo político. Y estas fueron las motivaciones de Platón para viajar por 3 veces a Siracusa, viajes que al final pues terminaron siendo prácticamente una prisión, y en la que el mismo Platón se jugó la vida por tratar de conseguir un sueño. Si estáis un poco avezados en el ámbito de los personajes filosóficos, como todo el mundo sabe, todos los que han estudiado la figura saben, Platón no sufrió ningún asesinato. Entonces, no voy a revelar el sentido del título de la obra, pero que alcanza significado al final de la misma, cuando las tramas finalmente, algunas llegan a su fin y otras continúan, tanto con personas antiguos como nuevos, como sucede con esta novela y el asesinato de Sócrates, con los descendientes de los personajes que van a la saga. De hecho, esta obra, Asesinato de Platón, también cuenta con una especie de un pequeño árbol genealógico en el que podemos seguir las líneas de parentesco de los personajes, ¿verdad? Como aquí lo veis, podemos observar para no perdernos y determinar quién es quién. En suma, una novela ficción histórica altamente recomendable, que no podéis perder lo que sentís pasión como yo por el mundo grecolatino. No recuerdo ninguna novela, salvo las que fueron escritas contemporáneamente, como puede ser la Ilíada, o casi contemporáneamente, pueden ser la Ilíada, de Homero, la Odisea, que no están centradas en la propia Grecia, pero sí nos ayuda a describir mejor cómo se vivía la sociedad de la época. En esta obra, como en la anterior, también la descripción de los banquetes resulta magistral. El autor pues nos explica los diferentes objetos que había alrededor y las diferentes fases que tenía este acontecimiento social tan importante como era la época, que eso eran los guateques de hoy, que eran los banquetes, y nos ayuda a acercarnos un poco más a la época y la condición de los esclavos que, como sabéis, tenían la consideración jurídica de cosas. También destaca la obra en el pensamiento de Platón, que lo refleja el autor en varios momentos, en el que quizás Platón fue el primer feminista de la historia y no exageró un ápice, pues afirmaba en su obra, en la República, en las leyes,
a la que se refiere esta obra, pues que la mujer tenía verdaderamente la misma capacidad y podía desempeñar el mismo oficio que el hombre, incluido, como no podía ser de otra manera, la dirección de la comunidad. En fin, una obra magistral que os va a encantar a pesar de su extensión, que mezcla perfectamente lo que son los momentos de reflexión y las explicaciones del filósofo con la acción. En aquella época la guerra era una constante, cuando no eran los persas era Esparta, cuando no era Esparta era Tebas, que hacía que la población pues viviera en continua zozobra. Y para finalizar, bueno, pues la trama continúa con el asesinato de Aristóteles, que no me he podido resistir a adquirir, como ustedes comprenderán, que ya concluye la trama. Es cierto que el autor tiene una obra anterior que la ha dejado para el final, que es el asesinato de Pitágoras, que también leeré, pero bueno, digamos que estas tres obras, el asesinato de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, están encadenadas porque cada cual fue maestro del anterior. Y por último, me complace anunciar, abusando como siempre de vuestra generosidad, que he publicado recientemente mi novena novela, o más que novela, reflexión filosófica, podemos catalogarlo como ficción contemporánea quizás, el libro de los 12 sabios. Y bueno, en breve, con el permiso de todos ustedes, haré una pequeña presentación virtual para que puedan conocer un poco mejor la obra y la adquieran si ustedes gustan. La tendrá un precio muy asequible en Amazon Kindle, por si ustedes están suscritos. El Kindle Unlimited está a 0 euros, es decir, si están ustedes suscritos a Kindle Unlimited, no se les cobra nada por adquirir la obra. Y si no están suscritos, pues por solo 2,99 pues podrán adquirirla, pero ya profundizaremos sobre el libro de los 12 sabios. Hoy es un día para leer y lanzarse a la lectura de cabeza, no se van a arrepentir, con el asesinato de Platón, de Marcos Sicot. Muchas gracias por vuestra atención, no olviden suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito. Por favor, denle like, comenten y compartan.